Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. En un ratito vamos a contar todo lo que se ha generado alrededor de lo de Chano y la polémica nuevamente respecto a las pistolas Taser que ha reinstalado el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. El tema de por qué la policía no usa armas no letales, algo que estaba en proyecto ya hace varios años y nunca se pudo implementar, y eso genera una situación terrible cuando se enfrentan estos casos, como ocurrió a fines del 2019 con el policía asesinado frente al Malva, también por una persona psicótica con un arma blanca, con un cuchillo. Vamos a arrancar obviamente en un ratito con las listas. Este es el enfoque, quién ganó y quién perdió con la largada de la carrera electoral, con el cierre de listas, pues ya se sabe, más allá de lo que ocurra con las elecciones, quién ganó y quién perdió. ¿Cómo quedaron posicionados? Alberto Fernández, Glan dice que Alberto Fernández perdió. Vamos a discutir un poquito, yo creo que salvó la ropa en el cierre de listas Alberto Fernández y que Cristina fue más generosa de lo que se esperaba para justamente mantener la unidad y un perfil, si se quiere, de candidatos moderados encabezando las listas. ¿Y cómo quedaron también del lado de la oposición? Sobre todo Larreta, Macri, el radicalismo, Lustó, quién ganó y quién perdió con el cierre de listas que se produjo el sábado y que obviamente ya dio inicio a la largada de la campaña feroz rumbo a septiembre y a la elección de noviembre. Pero la sorpresa de la largada de la campaña electoral fue lo que dijo Cristina, respecto al FMI y dos señales que envió la expresidenta y actual vicepresidenta, dos señales forzadas, apuradas por el dólar, por lo que ha pasado en las últimas semanas y sobre todo los últimos 10 días con la presión sobre los dólares libres, el dólar blue, el dólar contado con liquidación y la preocupación muy grande que hay en el gobierno que el proceso de dolarización electoral ponga en juego la estabilidad cambiaria en medio de la carrera electoral. Anclemos con esto. Las dos señales de Cristina: pago y acuerdo con el FMI. Esas son las dos señales que envió Cristina. ¿Por qué digo esto? Ahora lo van a ver y de alguna manera lo que hizo Cristina es avalar lo que querían Martín Guzmán por un lado, que decía que esto era lo que había que hacer, y Alberto Fernández, que lo había avalado en distintas intervenciones públicas, pero hasta ahora había un gran interrogante sobre lo que quería hacer Cristina. Y me refiero al uso de los derechos especiales de giro, los 4.300 millones de dólares que el FMI va a enviar en agosto a la Argentina como parte de la ampliación del capital del fondo. Todos los países van a recibir según su cuota un ingreso extraordinario de DEC, de derechos especiales de giro, es la moneda del FMI, pero que es lo mismo que dólares y que se contabilizan dentro de las reservas. El FMI hace eso, amplía su capital en 650.000 millones de dólares porque está dándole una inyección adicional a la economía y a los gobiernos que tienen más dificultades. En realidad lo reporte para todo el mundo, algunos no lo necesitan, otros sí, para que puedan luchar contra la pandemia. Pero la Argentina, que está en una situación muy delicada y tiene dos vencimientos fuertes con el FMI, uno de 1.800 millones de dólares en septiembre y otro de 1.800 millones de dólares en diciembre, estaba ante el dilema de qué hacer con esos 4.000 millones de dólares que envía el FMI. Guzmán dijo, si no hay acuerdo con el FMI, lo que hay que hacer es pagar esos vencimientos, porque la Argentina no puede caer en default con el FMI, sería la catástrofe en medio de la carrera electoral y una corrida cambiaria mucho mayor. Y había sorprendido que un grupo de alfiles de Cristina en el Senado, encabezados por el doctor Oscar Parrilli, senador por Neuquén, pero también el jefe del bloque del peronismo en el Senado, el formoseño Mayán, y Anabel Fernández Agasti, la senadora de más confianza de Cristina, por Mendoza, habían presentado un proyecto de declaración en el Senado en el cual decían que los DEC del FMI no se podían usar para pagar al fondo, sino que tenían que ser utilizados para
ayudar a los sectores más carenciados y los damnificados por la pandemia, contradiciendo textualmente en ese proyecto de declaración la intención de Martín Guzmán. Nosotros lo contamos acá, en ese proyecto del kirchnerismo más duro, en el Senado se le enviaba un mensaje al ministro de Economía, Martín Guzmán, advirtiéndole que la Argentina, más allá de los equilibrios macroeconómicos, debía cuidar los equilibrios sociales, y dando la señal de que iba a haber una oposición muy firme, por lo menos del kirchnerismo, a que esos fondos que van a ingresar a la Argentina, esos dólares que van a venir del FMI, se utilizaran para pagarle al propio FMI. Bueno, atención, porque Cristina el sábado, esto pasó desapercibido en los que siguen el minuto a minuto de la campaña electoral, pero fue la señal más importante desde el punto de vista de la política económica, confirmó la estrategia de Guzmán y envió dos señales de mi punto de vista. No solamente dijo que va a haber pago, que esos DEC, que esos 4.000 millones de dólares que va a enviar el FMI no se van a poder usar, a diferencia de cómo lo van a usar otros países, para la política expansiva de salida de la crisis económica, para volcar plata en la economía, sino que se van a tener que usar para pagarle al FMI. Esa es la primera señal. Pero la segunda señal es que Cristina está diciendo que va a haber acuerdo con el fondo. Porque sería ridículo que la Argentina utilice 1.800 millones de dólares para pagarle en septiembre al FMI y eventualmente otro tanto para pagarle en diciembre, es decir, que utilice los 4.000, casi 4.000 millones de dólares que envía el fondo, los utilice para pagarle al propio FMI y que después no haya acuerdo con el fondo, pues sería el peor de los mundos. Es decir, te quedás sin los dólares que te envía el FMI y encima después te quedás sin acuerdo con el fondo. Cristina está enviando la doble señal de que le van a pagar al fondo y que va a haber después acuerdo con el fondo, si no, no le estarías pagando. Aún así, atención con este tema, porque Guzmán sigue insistiendo de que lo mejor sería hacer un acuerdo con el FMI antes de las elecciones, justamente para no tener que pagarle este dinero, estos casi 4.000 millones de dólares entre septiembre y diciembre al FMI, que entre todo dentro de la renegociación de los 45.000 millones de dólares, que es la deuda que contrajo el gobierno anterior de Mauricio Macri. Bueno, fíjense la declaración de Cristina el sábado y ahora vamos a analizar por qué la presidenta, la expresidenta, la actual vicepresidenta, muy apurada por lo que está pasando la tensión cambiaria, termina de alguna manera avalando la estrategia de Guzmán y Alberto Fernández. Esto decía Cristina, miren. Y charlando anoche con Alberto, me decía que en unos días más van a ingresar los derechos especiales de giro, los DEG, que el Fondo Monetario Internacional ha decidido, como respuesta a la pandemia en todo el mundo, entregarle dólares a cero tasa de interés prácticamente, porque es 0,05, a los países para que hagan frente a los estragos de la pandemia. Nosotros no vamos a poder destinar eso a lo que lo van a destinar el resto de los países. ¿Por qué? Porque en el año 2018, después de, en el 2015, un país sin deuda, porque lo expliqué el otro día, si alguno me vio cuando estábamos haciendo el alegato en el tema de memorándum, mostrar ese famoso grafiquito de cómo estaba cuando llegó Néstor la deuda allá arriba, 116% del PBI, y cómo la dejamos nosotros y cómo volvió a subir. Y ahora resulta ser que debemos 45.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, además de los 70.000 u 80.000 que se reestructuró la deuda el año pasado. Entonces, un tema de debate importante, casi vital, les diría, es discutir cómo se va a pagar, quiénes la van a pagar. Ahí está Cristina, ratificando que Argentina no va a usar los DEC para volcar más dinero a la economía y ayudar a ciertos sectores, sino que se va a utilizar para pagarle al FMI. Es decir, ha dicho claramente que a diferencia de otros países que usan eso que envía el fondo para estimular las economías, salir de la recesión, de la crisis,
sanitaria y económica, Argentina no lo puede hacer, con todas las letras. Y además, quiero resaltar las dos frases de Cristina, y además dice que anoche, bueno, saca algo de campaña que no estaba en la campaña política, es decir, evidentemente lo había conversado hace horas con Alberto Fernández. Me decía que unos días van a ingresar los derechos especiales de giro, el FMI decidió entregarle dólares a los países por los estragos de la pandemia, y después dice Cristina, nosotros no vamos a poder utilizar esos fondos porque en el 2018, después de que en el 2015, bueno, y cuenta la deuda que contrajo Macri, que ahora está renegociando la Argentina. Y después dice que la discusión no es si se va a pagar o no. ¿Cómo se va a pagar, digamos? La discusión, un tema de debate importante, casi vital, es discutir cómo se va a pagar. ¿Quiénes van a pagar? Está hablando de, bueno, las condiciones va a tener el acuerdo económico y quiénes van a tener mayor peso en la carga tributaria, me imagino, o en distintas cuestiones en la definición del programa que está discutiendo la Argentina con el fondo. Pero fíjense que no está discutiendo si se va a pagar. Ahora, ¿por qué Cristina plantea esto? Bueno, por lo que veníamos contando, ¿no? Yo la semana pasada, creo que fue hace unos días, dije, ¿quién le explica a Cristina que no se puede? ¿Quién le explica que en medio de la campaña electoral todo lo que vos hagas con la inestabilidad cambiaria que tenés, si no tenés un ancla de expectativas, si mínimamente no tenés cierta consistencia fiscal y un ancla de expectativas en la negociación con el fondo, se va al dólar y a la brecha cambiaria? Bueno, se comunicó un economista muy cercano a la expresidenta diciéndome, ¿vos crees que Cristina no entendió eso? Y de hecho, efectivamente, la expresidenta debe haberlo entendido, porque si no, no hubiese dado vía libre al ajuste fiscal enorme que llevó adelante Martín Guzmán, el ministro de Economía, en el primer semestre del año. Nosotros hemos venido contando un ajuste fiscal muy grande que obviamente tuvo que ver con el ingreso, mostremos la carátula por favor, que tuvo que ver con el ingreso extraordinario de recaudación por la super soja, el impuesto extraordinario a los altos patrimonios y el efecto inflacionario, pero fundamentalmente también por el tope muy fuerte que hubo al gasto público y en particular al gasto previsional, al gasto social, la eliminación del gasto COVID y el atraso de todo el gasto salarial del sector público. Ese ajuste, que no solamente fue por el lado de los ingresos, sino por un tope muy fuerte al gasto público en un contexto inflacionario del 50%, generó que la brecha fiscal se cerrara rápidamente, obviamente con el aval de la expresidenta. Y ahora, evidentemente, Cristina da el aval a cómo se va a transitar de acá a las elecciones, donde tratan de despejar la incógnita de si la Argentina iba a caer en default o no con el FMI y qué iba a hacer con los DEC que enviaba el FMI si efectivamente se le iba a pagar para seguir en carrera en septiembre. En última instancia, lo que está en juego es básicamente que el peor escenario para cualquier oficialismo, y Cristina al parecer lo entiende muy bien, es que en medio de la catástrofe económica que está atravesando la Argentina, vos tengas una nueva crisis cambiaria, es decir, se te disparen nuevamente los dólares alternativos, los dólares libres, la brecha cambiaria, y vos tengas una nueva crisis en medio de un escenario económico que es el peor, sin duda, para un escenario electoral. Repasemos rápidamente los números. La Argentina va a llegar por primera vez a las elecciones de noviembre, fíjense, con el menor crecimiento del PBI en las últimas 6 elecciones, sacando obviamente la caída que tuvo en el 2019 en el gobierno de Macri, y así le fue. En todas las elecciones anteriores, el crecimiento trimestral del PBI en el tercer trimestre, donde siempre se pone todo el impulso fiscal del gasto público y demás, y del atraso cambiario para estimular también el gasto privado y demás, siempre la economía argentina en 2011, 2013, 2015, 2017 crecía por lo menos arriba del 4%. En el 2019 Macri fue una elección en la cual
andaba de crisis cambiaria en crisis cambiaria y en el tercer trimestre del 2019 la economía cayó 1,8% y así le fue a Macri. Y en el 2021, en el mejor de los casos, la economía va a crecer 0,5% en el tercer trimestre y viene del derrumbe del año pasado, de la destrucción de empleos del año pasado, y viene de una economía que no crece hace más de 5 años. Y fíjense también en el caso de la inflación. Vamos a una elección en la cual, esto era octubre, pero en noviembre la inflación va a estar bordeando también el 50% anual. Se va a acelerar por arriba del 50% ahora en julio y probablemente esté hacia octubre en el 49% anual la inflación, similar a la inflación de octubre de la elección de Macri en el 2019, que fue el 50%. Todos los años anteriores, las elecciones 2017, 2015, 2013, 2011, eran elecciones entre el 22 y el 26%. Es decir, es un hecho inédito. Y esta es la primera vez que el peronismo va a una elección con el kirchnerismo, con una elección rondando el 50%. Obviamente, el correlato de esto también es lo que venimos contando, precios descontrolados por todos lados, pues estás anclando tarifa de servicios públicos y estás anclando el dólar oficial, que creció en los últimos 12 meses solo 37%, el IPC está creciendo al 50%, la canasta básica alimentaria está creciendo al 58%, los precios de salida de fábrica, la inflación mayorista, están en el 65% anual, y hay algunos productos claves, como son las carnes y su derivado, que están en el 79% anual. Y otros que tienen el efecto brecha cambiaria como material de la construcción, que están en el 86% anual. Es decir, vas a una elección con 50% de inflación anual, con tarifas que están congeladas y que algo vas a tener que hacer, si os acordás, con el fondo después de las elecciones, y con un dólar que lo planchaste totalmente desde marzo y por eso está quedando muy atrasado frente al envío inflacionario. Y el otro escenario es lo que está pasando con la pobreza. Argentina va a una elección de medio término con 42% de pobreza. Macri fue a la elección en el segundo semestre del 2019 con 35% de pobreza. Y anteriormente nunca habíamos tenido, ni en 2017, 2015, 2013, 2011, pobreza superior al 30%. Y vamos a una elección con 42% de pobreza. Y lo mismo el índice de confianza del consumidor. Vamos a una elección que tiene el menor índice de confianza del consumidor desde el 2001. Es decir, el índice de confianza que mide la Ditela, que está muy asociado al consumo de bienes durables, que es lo que la gente empieza a comprar una vez que satisface necesidades básicas, está en el piso desde el 2001, incluso por debajo de la confianza del consumidor en el segundo semestre del 2019, en octubre del 2019, y muy por debajo de la confianza del consumidor en las últimas 3 elecciones a las cuales fue el kirchnerismo como oficialismo y la de medio término de Macri. Pero todo esto el gobierno lo sabe, y en todo caso la principal preocupación ahora, pues había una discusión de cómo hacer para revertir rápidamente estos indicadores, y evidentemente el oficialismo se ha dado cuenta que no hay mucho margen para revertir estos indicadores rápidamente, de acá a la elección. Y la discusión es si Cristina lo sabía, si alguien le había explicado a Cristina que esto era así. Y por lo visto, la señal que está enviando Cristina es que acepta que la economía va a ir más o menos en estos indicadores. Alguno podrá mejorar un poquito si continúa la vacunación más o menos veloz y si no hay ningún tipo de cierre en la economía como hubo con la segunda ola en mayo. Pero la preocupación ahora principal para el oficialismo es esta. Es decir, cómo hacer para que el dólar no se dispare y tengas en el medio de la elección entre septiembre y noviembre una nueva crisis cambiaria. Es decir, cómo hacer para que no se te disparen las expectativas de devaluación, los dólares libres, y que eso genere una nueva ronda de remarcaciones y un nuevo impulso inflacionario por arriba del 50%. Nosotros venimos contando que, ojo que ya desde los últimos 2 meses, mediados de junio, ojo que el mercado cambiario se puso en una posición compradora en los dólares alternativos y el Banco Central tuvo que incrementar su intervención
aún con todos los cepos, vendiendo dólares en esos mercados para evitar que los dólares libres, sobre todo el contado con liquidación, se vayan arriba de los 170 pesos. Atención que en este mercado el Banco Central viene desde octubre vendiendo más de 1.200 millones de dólares. Es poco porque están todos los cepos, porque son intervenciones muy menores respecto a otros años electorales, pero después va a contar Damián Blanc que la intervención del Banco Central en el mercado cambiario para evitar la suba de los dólares libres es equivalente a lo que nos va a costar todas las vacunas en este año 2021. Es decir, los contratos de todas las vacunas es más o menos los dólares que usó el Banco Central para evitar que se dispare el dólar libre o el dólar alternativo. Bueno, y la preocupación es la dinámica. Es decir, esto empezó ya muy lejos todavía de la elección. Recién están con el cierre de listas, largando la campaña electoral, falta septiembre y después falta el tránsito de septiembre a noviembre. El mensaje que dio ayer Cristina es: no le vamos a echar más leña al fuego, vamos a pagarle al FMI si no hay acuerdo antes de las elecciones en septiembre, eventualmente en diciembre, y obviamente si vas a hacer ese pago en algún momento vas a encontrar un acuerdo, porque si no sería ridículo pagarle para después no tener un acuerdo. Vamos a hablar con Sergio Torres, con Héctor Torres, ex director argentino en el FMI, durante la época de la baña, ¿no? Héctor, gracias por atendernos. Como siempre, un gusto estar en Ginebra. Gracias a ustedes por invitarme, sí. Vos estuviste en la época de la baña, digamos, justamente, recordame, ¿en qué año? Estuve en la época de la baña, o sea, fue la baña quien me nombró la primera vez, y después volví con Alfonso Pratgay ya en el gobierno de Macri. Me quedé un año durante la gestión de Alfonso. Claro. Bueno, contanos cómo ves el mensaje de Cristina. ¿Te sorprendió? Fuera de contexto, digamos, ¿no? En un contexto de cierre de listas, habló de los DEC, que nadie entendía mucho, digamos, desde el punto de vista político, pero habló de los DEC y que no se van a poder utilizar para la pandemia, sino para pagarle al FMI. Bueno, a mí no me sorprendió para nada, a mí me pareció que eso era exactamente lo que íbamos a hacer, porque hay que tener en cuenta que no pagarle al Fondo Monetario, las consecuencias son realmente muy grandes para la economía argentina, para la pobreza, para la inversión, para la inflación, para la corrida del dólar, como acabas de mencionar. Nos quedaríamos sin acceso a ninguna línea de crédito, ni los bancos regionales, ni las bilaterales. Tampoco creo que dos fantasías recurrentes que tenemos, que son China y Rusia, vayan a financiar a un país que está en default con el Fondo Monetario. Y se complicarían hasta las propias operaciones de comercio exterior. O sea, las importaciones, las cartas de crédito, sería toda una gran complicación. Por eso yo estaba seguro que eso se iba a usar para eso. Lo único que realmente deberíamos hacer, que yo hubiera esperado que se hiciera, es tener un acuerdo con el fondo antes de que lleguen los DEC, justamente para poder quedarnos con los DEC. Si nosotros hubiéramos, en vez de perder el tiempo como lo hemos perdido lamentablemente, tener un acuerdo con el fondo antes, esos derechos especiales de giro se podrían usar para todas las cosas que dice Cristina que van a usarlo todos los demás países. Bueno, es lo que plantea Guzmán, ¿no? Es lo que plantea Guzmán. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una dinámica de elecciones, de un año electoral, que obviamente complica todavía mucho más el panorama. Lo que vos decís es, si cerrás el acuerdo con el fondo para renegociar toda la deuda, te quedás con los 7.500 millones de dólares de reservas disponibles que tenés hoy, más los 4.000 millones de DEC que envía el FMI, no se los estás dando al FMI, es un colchón adicional que tenés para después de la elección. Pero bueno, la dinámica es compleja. Yo decía, no fue solamente esa señal de Cristina, sino que la señal que está enviando Cristina, después habrá que ver si esto se ordena en alguna declaración o algún anuncio del ministro de Economía, contando también después cuál es el plan de negociación con el fondo y si va a ser antes o después de la elección. Pero la segunda señal que está dando Cristina es que va a haber acuerdo con el fondo, porque si no sería ridículo, pagar y no llega a un acuerdo después. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, pero ojo que tener un acuerdo con el fondo no te garantiza que vayas a tener una estabilidad cambiaria o que la economía vaya a crecer. Hemos tenido muchos acuerdos con el fondo y lamentablemente la enorme mayoría no han funcionado. En este caso, te diría, yo lo que percibo con preocupación es que hay una especie de entendimiento de superficie con el fondo. Tanto el fondo como el gobierno recomiendan
un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años. Pero la diferencia es que ese acuerdo para el fondo es una forma de financiar reformas estructurales que normalmente tienen costos de corto plazo y beneficios de mediano plazo. Y que en consecuencia hace falta introducirlas de a poco, en forma secuenciada, para hacerlo en forma socialmente responsable. Yo sospecho que en el gobierno o en sectores del gobierno, no te diría de Guzmán, pero algunos otros sectores, simplemente ven esto como una forma de prolongar los pagos y probablemente postergarlos para después de 2023. Entonces, si vos rascás debajo de la superficie, los dos están de acuerdo en un acuerdo de facilidades extendidas. Lo que no estoy seguro es que el gobierno quiera usar ese acuerdo de facilidades extendidas para darle competitividad a la economía y las reformas estructurales que hacen falta implementar para que lo que nos viene pasando desde hace 50, 60 años nos deje de pasar. Porque, digamos, hoy, por ejemplo, Maxi, vos ves, tenemos un superávit de cuenta corriente, es decir, exportamos más de lo que importamos y además, digamos, el pago de intereses, vos sabés que la cuenta corriente excede lo que es la balanza comercial. Y nos está ayudando mucho el turismo, nos está ayudando mucho la pandemia del turismo, no tenemos el déficit de turistas argentinos en el exterior. No es el déficit de turismo de salida, pero digamos, nosotros no sabemos como país generar un superávit de dólares sino con una recesión. Cada vez que estás en recesión tenés un superávit de dólares, pero obviamente vos no querés vivir en recesión. Lo que tenés es siempre un déficit de dólares. Sí. Y por eso nadie confía en el peso, porque todo el mundo sabe que tarde o temprano tenés un problema de balance de pago. Para superar eso, para superar el déficit fiscal que pasa por aumentar los recursos del ANSES, que pasa por generar empleo privado formal, no pasa por un ajuste de la fórmula jubilatoria. Eso es una moneda, eso son una aspirina. Probablemente, realmente lo que pasa es que nosotros no generamos empleo privado formal, no generás inversiones. Para eso necesitas un programa de reformas, hace falta explicarlos, hace falta consensuarlos, hace falta que, digamos que un programa largo esté apoyado por fuerzas políticas que probablemente lleguen al gobierno en algún momento de esos 10 años. Por eso el fondo pidió consenso sobre eso y por eso creo que Guzmán lo quiere pasar por el Congreso. Ahora, no sé si estamos en eso, no sé si el gobierno comparte el espacio político del gobierno, comparte un proyecto de país. Esa es mi duda. Héctor, una sola cosa más. Estamos hablando con Héctor de Torres, que fue director argentino en el Fondo Monetario, con Labaña en el gobierno de Kirchner, y después un año con el gobierno de Macri, previo, ¿no? Un año con el gobierno de Macri, previo con Pratgay, digamos, en el año que estuvo Pratgay de ministro de Economía, es decir, previo a lo que fue después, lo que fueron a negociar con el fondo, el préstamo de emergencia y demás. Y yo siempre digo que ese es el mejor ejemplo de cómo, no solamente un acuerdo con el fondo, sino que un mega paquete, porque el fondo no te va a volver a dar nunca más un préstamo de 57.000 millones de dólares como le dio a la Argentina, creo que no le va a dar a nadie, digamos, un préstamo de semejante... descalce con la cuota, con el tamaño del país, con lo que el país aporta al FMI, ya se curó en salud con el caso argentino, pero aún con ese megapréstamo, la Argentina tuvo un acuerdo con el FMI en junio del 2018 y después siguió la dolarización de los argentinos, la crisis cambiaria, y en septiembre tuvieron que ir al megapréstamo de 57.000 millones de dólares, y aún así, digamos, la economía estaba muy peleada desde el punto de vista del mercado cambiario y demás. Tuvieron que usar parte de esos dólares para intervenir en el mercado cambiario desde el Tesoro, porque si no quedaba desequilibrado. Aún en la temporada, para llegar a la temporada alta de la soja, llegaron como pudieron hasta agosto. Después, obviamente, el cambio electoral también desbandó las expectativas, pero vos planteás, ojo que el acuerdo con el fondo es condición necesaria en todo caso en medio de este proceso electoral para que no haya más ruido, no haya más crisis cambiaria, pero no es condición suficiente para poder salir de la dinámica de crisis. Tal cual, tal cual. La verdad que no tenemos que creer de que simplemente porque firmes un acuerdo con el fondo, la Argentina va a dejar de salir de crisis en crisis. Ya hemos experimentado eso. Por eso es tan importante consensuar políticas de largo plazo. Y eso es lo que me parece que falta. Entonces sí vamos a ir a un acuerdo con el fondo, pero yo no veo el ejercicio de consensuar políticas y tener un programa que pueda ser seguido por una
un gobierno siguiente, sea quien sea, en definitiva. Hay cosas que, la verdad, nosotros tenemos inflación, déficit de cuenta corriente, no tenemos moneda, todas esas cosas pasan. Y nos pasan desde hace mucho. Y le pasa al peronismo, le pasa a lo que lo sucede, le pasa a todos. Quiere decir que nos hace falta algo. Nuestro problema es fundamentalmente saber a dónde queremos ir, y un problema político. No es un problema que se arregla con un ajuste fiscal o con subir una tasa de interés, bajar. No, hace falta reformas de verdad. Y para que haya reformas de verdad exitosas, hay que explicárselas a la sociedad, hay que consensuarlas, hay que tener un diagnóstico razonable y sobre todo hay que secuenciarlas e implementarlas en forma socialmente responsable. Para eso son los acuerdos a largo plazo. Héctor Torres, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Héctor Torres. Bueno, comentando esto que decíamos, la sorpresa que dio Cristina el fin de semana con las dos señales y obviamente muy preocupada por cómo viene la dolarización electoral y tratando de evitar una nueva crisis cambiaria en medio del proceso electoral. Ya vamos a hablar del cierre de listas, quién ganó, quién perdió, qué está pasando en este momento en el mercado cambiario. Empezamos una semana un poquito más tranquila que la última semana. Mira, en términos de valor, de precio, hoy en este momento el dólar blue está en 185 pesos, mismo precio que el cierre del viernes, y te digo que la presión se está sintiendo en este momento en lo que son los dólares alternativos. El contado con liqui, 171 pesos, sí. Esto es lo mismo, la misma película que vemos todos los días. Sube durante la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde, y después interviene el Banco Central y lo baja por debajo de los 170 pesos. En el medio, bueno, muchos fondos que se están dolarizando, se están pasando de pesos a dólares. Después cuando quieras, Maxi, traje números digamos, que te grafican cómo se está dando la dolarización. Cuando hablamos de mayor dolarización, ¿de qué volumen de demanda de dólares estamos hablando en el mercado? Bueno, y sobre todo porque estamos hablando de una dolarización muy temprana, recién a mediados de septiembre la elección primaria y después a mediados de noviembre la elección general. Ya vamos a ir con Lili Caruso a Lotamendi y ver un poco qué pasó con Chano y esto que contábamos, la polémica que se ha abierto con el tema de las pistolas Taser, sí o no, a partir de lo que dijo Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero la otra noticia, que obviamente atraviesa todo, es el cierre de listas, quién ganó y quién perdió en ese cierre de listas. Cómo quedaron Cristina, Alberto Fernández, Massa y del otro lado cómo quedó Larreta, Macri, el radicalismo posicionados. Damián. Sí, Maxi, a ver, por un lado, sin lugar a dudas, la gran ganadora en el cierre de las listas fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y por qué? Digo, más allá de que resignó las cabezas de listas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, terminó Maxi acaparando prácticamente el 80% de los candidatos de la lista bonaerense y también de la lista porteña. Por otro lado, también los sindicalistas, tanto de la CGT como la CTA, como los movimientos sociales, también son un ganador en este armado electoral, porque de hecho van a poder, digamos, tienen chances de ingresar a la Cámara de Diputados por la lista bonaerense 4 diputados. De hecho, mucho más, Maxi, de lo que pudo poner en la lista Sergio Massa. O sea, un espacio que... Los sindicatos. A ver, vamos a puntear acá. A ver, ¿dónde quieren que venga? Acá. ¿Vos crees que es uno de los grandes ganadores? Fue Cristina, obviamente. ¿Estás hablando de provincia de Buenos Aires o todo el país? Y en todo el país también. De hecho, a ver, en los lugares donde Cristina no tuvo una mayoría en las listas es donde se habilitaron las internas. Es decir, que es un espacio que va a terminar, digamos, desafiando a los propios gobernadores, a los jefes territoriales. O sea, donde no hubo unidad, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, estamos hablando digamos, de Tucumán, ahí hay una interna en donde hay un espacio que representa a Cristina Fernández. Y la otra, sin lugar a dudas, es la Cámpora, Maxi, que se nota mucho en el armado no solamente de la lista de diputados nacionales en la provincia, sino también los candidatos a senadores provinciales y diputados provinciales. Es más, armando listas paralelas para competirle incluso a los candidatos del propio presidente. Y te decía, los sindicatos, que no solamente hay lugar en total para 4 ingresables, entre esos Yasky y también Palazzo, en provincia de Buenos Aires, sino que también los que fueron elegidos son cristinistas. Más allá de que Palazzo tiene una muy buena relación con el presidente, era, no te olvides, el sector de la CGT que se abrió porque estaba en contra de la conducción actual, pero defendía precisamente a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, Cristina coronó sus candidatos debajo dejando el primer lugar, vamos a ver, Alberto Fernández, en ciudad y en provincia. Abajo puso sus candidatos
candidatos de la Cámpora y sindicalistas afines. Exactamente, y uno puede decir que si el objetivo es lograr una mayoría propia en la Cámara de Diputados, de este modo va a ser propia, pero más propia de Cristina. Digamos, tiene gente que le responde directamente. Ahora, y esto es lo que seguramente vamos a discutir, los perdedores, yo creo que en la discusión Alberto Fernández terminó siendo un perdedor, porque más allá de que sí tiene el primer lugar en la lista y el número 12 de Daniel Arroyo, ese lugar, Maxi, es que reprobó el gabinete. O sea, no puede mostrar un gabinete que diga, mira, es la figura de la campaña, porque va 12 en la lista. Y por otro lado, la discusión del armado electoral se transformó en una discusión del gabinete. Nadie discute ministros si están considerados como que hacen un buen trabajo dentro de la gestión de gobierno. Y hoy ya no se habla de, bueno, Alberto logró retener, sino durante cuánto tiempo. Por ejemplo, va a retener al jefe de gabinete. Ahora, al ponerla a Victoria Tolosa Paz en primer lugar, ¿no? Ahora vamos a la placa inicial, porque así le ven la cara a Tolosa Paz, que todos la conocen. Bueno, de hecho ahora se está mostrando Maxi por primera vez en un acto con el presidente y la puso paradito al lado suyo. A poner a Victoria Tolosa Paz en el primer lugar y a Leandro Santoro en el primer lugar en la ciudad de Buenos Aires. Tolosa Paz, primera candidata en la provincia de Buenos Aires. Es decir, Tolosa Paz va a competir directo o con Santilli o con Manes, quien gane el radicalismo la elección primaria de Juntos por el Cambio, y Leandro Santoro va a competir directamente con María Eugenia Vidal. De alguna manera, vos decís, Cristina, quiere en el primer lugar de la lista mostrar, le concede gente que es mano derecha de Alberto Fernández, Tolosa Paz y Leandro Santoro. Pero al mismo tiempo tiene mucha exposición mediática y más con un tono de moderación, ¿no? Es el kirchnerismo, si se quiere, más duro, más combativo, con un tono más virulento. Bueno, de hecho, Maxi, a ver, es volver a apostar a la estrategia electoral, o sea, del marketing electoral de hace 2 años. Digamos, Alberto Fernández era un candidato sin armado propio que le permitía a Cristina mostrar un espacio más amplio. Tolosa Paz y Santoro también representan eso. Yo porque decía que Cristina fue generosa, entre comillas, con Alberto Fernández, como ha sido implacable con algunos intendentes que se le han plantado en el conurbano. Cuando hablamos de Cristina hablamos de Máximo Kirchner. Claro. Porque en vez de Tolosa Paz podría haber sido Sergio Berni, porque el único que la verdad en la provincia de Buenos Aires puede hacer una diferencia por encima de lo que hace el Frente de Todos, es decir, traccionarte algo distinto, es el estilo de Sergio Berni, que está visto también en las encuestas, busca también una afinidad con un sector más de centro-derecha. Puede ser, pero tal vez eso le hacía su ruedo interno. Lo que pasa es que, y de hecho la esposa de Berni está en la lista, creo que está quinta en la lista en la provincia de Buenos Aires, es decir, a Berni le pagaron, entre comillas, la lealtad fundamentalmente de Cristina, porque Alberto Fernández lo odia, Kicillof lo tiene en el gabinete y le sirve y demás, pero no es de Kicillof Sergio Berni, es Cristina. Ahora, claro, ponerlo a Berni como primero en la lista de la provincia de Buenos Aires era una desautorización total a Alberto Fernández, porque Berni dice barbaridad de Frerichs, la ministra de Seguridad, Alberto Fernández, y del propio Alberto Fernández. Sí, pero seguramente ahora también eso le genera mucho ruido. Es un gesto también de unidad, digamos, podría haberlo, eso, es un gesto de unidad. Podría haberlo pasado por arriba y haber puesto a alguien que desautorizaba totalmente a Alberto Fernández. Vos hablás de la generosidad de Cristina. Hace 2 años se eligió a Alberto. Por eso, hace 2 años lo eligió a Alberto Fernández para ser presidente. Más generoso que eso, ahora es parte de una estrategia electoral. Claro. Por eso tal vez una de las grandes novedades, y lo vamos a ver en un ratito, es si el armado de las listas también da nacimiento a un albertismo y si lo van a dejar ser. Porque hay nombres que van a responder a Alberto Fernández en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿quién perdió? Además de, vos decías, Alberto Fernández del lado del oficialismo. Sin lugar a dudas, Maxi, el PJ bonaerense. El PJ territorial bonaerense, ¿por qué? Porque de hecho se notó la estrategia de Máximo Kirchner de quedarse con la presidencia del PJ en la provincia de Buenos Aires, donde no había acuerdo con el PJ, por ejemplo, el caso de Hurlingham, una intendencia que la gobierna un intendente albertista, le armaron una lista paralela. O sea, claramente, y en la lista de diputados hay solamente un candidato de los intendentes territoriales. Es el espacio que quedó más rezagado en la discusión del armado de listas y tiene que ver con el avance de la cámpora. O sea, hoy el PJ bonaerense se está transformando en la cámpora bonaerense. Zabaleta en Hurlingham y Grey en Esteban Echeverría, que son los que se plantaron frente a
a la cámpora y demás, van a tener que sufrir Enfrentar a la propia cámpora. en sus jurisdicciones a la propia cámpora en las PASO, la cámpora con todo el aparato del ANSES y el aparato estatal atrás. Y de hecho también, por ejemplo, por lo general los candidatos de la CGT terminaban siempre también siendo candidatos territoriales. Palazzo no es eso. Digamos, Palazzo no es precisamente un candidato del PJ. En la oposición, ¿quién ganó y quién perdió en la oposición? En la oposición, Maxi, hay un ganador claro en el área metropolitana que tiene que ver con Rodríguez Larreta, que desplazó a Mauricio Macri y logró imponer su estrategia. Vidal en la ciudad de Buenos Aires, Santilli en la provincia de Buenos Aires. Ahora también terminó siendo Cornejo un ganador, porque no hizo lo que Larreta quiso. El presidente del radicalismo. El presidente del radicalismo. De hecho, él no tuvo ningún tipo de problemas para ser armado en su propia provincia, nadie se le metió, el PRO quedó totalmente relegado detrás del radicalismo provincial y donde no había acuerdo con el PRO, terminó armando listas para enfrentar digamos, al acuerdo de Macri o de Larreta y Carrió en todos lados. Digamos que lo que quiere hacer Cornejo es volver a darle visibilidad a la UCR. Es un riesgo, claro, el mismo que corre Larreta, pero en el armado al menos mostró, digamos, más capacidad que otros. Y de hecho, entre los perdedores, sin lugar a dudas, que está Mauricio Macri, que desapareció del armado, salvo algunos nombres que logró colocar en lugares bastante lejos. Es el gran perdedor del armado opositor. Larreta logró desmacrizar la campaña y también Lustó, que de hecho apostó a distintas figuras del radicalismo, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que quedó segundo, digamos, Tetaz como, digamos, escolta de Vidal, y sin embargo el radicalismo en la ciudad de Buenos Aires le armó una lista paralela. Y él había apostado también incluso en la provincia de Buenos Aires, quedó muy relegado en el armado que tuvo como, digamos, Cornejo impulsando a Manes en la provincia de Buenos Aires. Digo, de figuras que tienen cierta proyección nacional, más allá de que son del área metropolitana. Después vamos a hablar un poquito de los nombres, los candidatos y cómo la oposición tuvo que recurrir a caras, digamos, que es un poco las caras, si se quiere, que mejor le miden o caras fuertes, el caso de Santilli en provincia de Buenos Aires o Manes por el otro. Y el Frente de Todos que le pone a Tolosa Paz, que obviamente tiene mucho menos visibilidad desde el punto de vista general, ¿no? Y lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Larreta tenía que poner a Vidal, que fue gobernador en la provincia de Buenos Aires, es decir, la figura que tiene después de él más importante, y le pone a Leandro Santoro enfrente, digamos, el Frente de Todos, porque considera que lo que vale es el sello más que el protagonismo de las personas. Después vamos a analizar un poco los personajes. A ver, está hablando Alberto Fernández y ya vamos a analizar todo esto con Gustavo Marangoni y con Graciela Romer. Que, como bien dijo Axel, no se la damos. La están comprando con el esfuerzo de ellos, pagándola en cuota. Lo único que hacemos es que el Estado haga accesible para todos ustedes el acceso a estas viviendas, porque esto el mercado no lo hace. El mercado no hace esto. El mercado no piensa en eso. Piensa en otras cosas. Algunos creyeron que esto lo resolvía el mercado y entonces crearon los créditos UBA. Y lo único que hicieron fue traerle un enorme problema a la gente que tomaron esos créditos. Nosotros creemos que el Estado tiene que estar muy presente acompañando a los que necesitan una casa. Porque en los tiempos en los que vivimos, tener un techo donde cobijar a la familia es un derecho humano, no es otra cosa. Y son derechos que no damos, son derechos que merecen, son derechos que tienen. Yo tengo hoy aquí a una Evita que me regaló Juanchi alguna vez, hoy 26 de julio, y tengo por Evita una admiración inmensa. Evita fue una mujer enorme en la historia argentina. Piensen ustedes solamente que estuvo en el escenario público solamente 7 años, y 7 años le bastaron para pasar a la eternidad, para que nunca más nadie la olvide, y para que todos levantemos su bandera, levantemos sus discursos, sus palabras, sus compromisos, y los hagamos propios. 7 años estuvo solamente en el escenario público. Y esa frase que todos repetimos, donde hay una necesidad y un derecho, lo que está diciendo es que los derechos no se dan, los derechos existen y simplemente se reconocen. Y lo que estamos haciendo ahora es reconociendo esos derechos. Los derechos que tienen todos los argentinos que no tienen una vivienda y el mercado les hace muy difícil acceder a esas viviendas.
Porque todo esto de lo que estamos hablando tiene que ver con algo más profundo que días atrás con Cristina quisimos invitarlos a pensar. No todo es lo mismo en política. No todo es lo mismo. Hay quienes creemos en esto que les estoy diciendo, en que el Estado debe estar muy presente para acercarle posibilidades de desarrollo a los que tienen menos posibilidades. Están los que piensan de otro modo. Están los que creen que eso es un problema que el mercado lo arregla. Están los que creen que el Estado no está para hacer hospitales. Y allí nos dejaron hospitales a medio hacer y nos vino la pandemia. ¿Qué esperaban? ¿Que eso lo resolviera el mercado? El mercado terminó pidiéndole al hospital público que atiendan a sus socios de prepagas porque no tenían más camas. Están los que creen que sobran universidades, porque la gente sin recursos o con menos recursos no llega a la universidad. Y eso es falso, porque las universidades de Gran Buenos Aires están repletas de chicos que estudian. Hombres, mujeres, jóvenes, que acceden a esa universidad porque le hemos hecho accesible el derecho al estudio. El 95% de esos alumnos son en sus familias primera generación de estudiantes. A mí me impresiona cuando miro, a mí no me gusta mirar para atrás, pero me impresiona cuando miro para atrás lo que nos pasó, cómo ocurrieron las cosas, porque además fueron votados 2 veces, esto es otra realidad. Y me pregunto cómo fue que todo eso pasó. Me lo pregunto porque, como este barrio, quedaron 14.000, ¿fueron, Jorge? 11.000 viviendas sin entregar, casi hechas, casi terminadas, pero decidieron no entregar más viviendas. Siempre me pregunto, ¿por qué alguien querrá privar a 11.000 familias de tener una casa? ¿Por qué motivo? Cuando además la casa estaba hecha. ¿Por qué motivo? Siempre pienso que deben haber creído que los que habiten esas casas iban a recordar que esas eran las casas que hizo Cristina. Y antes de que alguien tenga ese recuerdo, prefirieron que nadie tenga esa casa. Y la verdad, esta casa, esa casa, la hizo el pueblo argentino, para que otros argentinos la habiten, para que miles de argentinos y de familias argentinas tengan un techo donde acoger a su familia. ¿Qué me importa quién la hizo? Yo no estoy dando derechos, ni estoy dando casas. Estoy reconociendo derechos de ustedes y estoy permitiéndoles acceder al derecho que tienen. No es la casa de Cristina, no es la casa de Alberto, es la casa de ustedes. Pero no todos piensan como nosotros. Ahí lo tengo a Cato. Cuando Cato llegó, el 70... Cato es el ministro Cato Podi, perdón. Mi querido amigo Gaby. Cuando él llegó, nos encontramos que el 70% de la obra estaba paralizada. El 70% de la obra pública estaba paralizada y había 70.000 millones de deuda que quedó impaga. Habían paralizado todo y habían dejado de pagar todo. Habían inventado un sistema que era ese de participación público-privada, que cuando lo desmontamos y llamamos a licitación a las obras, descubrimos que estaban gastando 3 veces lo que las obras objetivamente costaban. Dejaron a la Argentina sin infraestructura en los barrios, sin rutas, sin puentes. Ahí lo vio Enrique Cresto, a la Argentina sin agua. Llegamos al gobierno y nos encontramos que en Salta había un problema de desnutrición por falta de agua para los chicos. Y no dijimos nada, no denunciamos a nadie. Nos arremangamos y nos pusimos a trabajar y pusimos en marcha la obra pública. La obra pública y la construcción de viviendas, cosas que había dicho yo en campaña, conjunto a Cristina.
Dijimos, vamos a poner a la obra pública y a la construcción de viviendas como un gran motorizador de la economía. Porque cuando una vivienda se construye, miren, ahí hay ladrillos argentinos, cemento argentino, vidrios argentinos, hay acero argentino, hay hierro argentino. Y detrás de todo eso hay argentinos que trabajan. Como bien decía Jorge, detrás de cada una de esas casas genera 3 puestos de trabajo. Pero detrás hay una infinidad de trabajadores que han permitido que esa casa se construya. Me acuerdo en la campaña, cuando visité Misiones, y el presidente de la Federación de la Industria Maderera me dijo, estamos listos porque no se construye nada. No vendemos muebles, no construimos casas, no sabemos qué hacer. Y ahora todos ellos están activos, pujantes, en gran medida porque la construcción de viviendas y la obra pública los ha convocado a trabajar. Hay formas de ver la política y hay formas de encarar el futuro después de una tragedia tan enorme como la que hemos vivido, que es la tragedia de la pandemia. Algunos casi celebraban las muertes, nosotros sabemos lo imposible por impedirlas. Y trabajamos incansablemente. Si ustedes me preguntan... Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, ¿no? Acto de campaña, digamos, inauguración de viviendas y demás, acto de campaña. ¿Dónde? En Merlo. En Merlo. Bueno, está Liliana Caruso frente al sanatorio Otamendi. Liliana, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, Maxi. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos, como bien vos dijiste, en la puerta del sanatorio Otamendi, esperando novedades sobre Santiago Charpentier, sobre Chano, en realidad. Recordamos un poco que por qué estamos acá. Si te parece, Maxi, su mamá llamó ayer a una ambulancia porque estaba agresivo. Estas son las primeras palabras que dijo la mamá de Chano en la casa que comparten en el country que tienen en Exaltación de la Cruz. A partir de ese momento llegó el servicio médico, una ambulancia a atenderlo y tenía un brote psicótico. Esto es lo que determinaron los médicos y también se lo comentó la mamá. Estaba agresiva con ella, la primera que ataca es a ella, pero después empiezan a atacar a los médicos también. Por eso llega la policía que estaba allí haciendo prevención en este country. Y cuando llega también, según el parte policial y lo que comenta la policía y lo que dice en la justicia, la policía que llegó a ese lugar, es que con un cuchillo tipo como para cortar el pan, con dientes muy filosos, de más de 20 centímetros, con esa cuchilla quiere atacar a uno de los policías. Uno de esos policías se abalanza entonces sobre él tratando de impedirlo y dispara para tratar de evitar el ataque. Es ahí cuando Chano queda herido. La bala entra en su cuerpo, en el abdomen, y ahora, por lo que sabemos aquí en el hospital, está comprometido y fue operado porque esa bala le tocó el riñón, el páncreas, además toda la zona, como te decía, abdominal complicada, el vaso, el páncreas y el riñón. Lo que más le preocupa ahora a los médicos después de esta operación es el riñón, Maxi. Está muy comprometido ese tema. Dicen que lo operaron, está en terapia intensiva, está con medicamentos, por supuesto, antibióticos concretamente. No hay hemorragias porque la primera intervención la tuvo en un hospital de la zona de Exaltación y después lo trajeron acá y trataron de tapar y prevenir todo tipo de hemorragias. Pero claro, su estado es crítico. Por ahora está estable, esa es la situación, y estamos esperando más novedades, sobre todo para saber si hay un parte médico o no del sanatorio o de la familia. La familia, aparentemente por amigos, envió un comunicado donde habla concretamente de lo que sucedió, de ese ataque que había sufrido, pero habla de un traslado, que ellos estaban viendo un traslado de Chano, porque el viernes también había tenido Maxi un brote y también la idea de la familia era internarlo para sus problemas de drogas, poder tratarlo de alguna manera, porque esa era la cuestión que lo tenían mal. Incluso se hablaba de un acompañante terapéutico, ¿no? Pero eso no fue posible, eso pasó el viernes y vino una ambulancia también, vino la policía, no pasó a mayores, pero la situación de ayer fue grave
Por eso desde la madrugada ahora Chano está aquí en el Otamendi. Estamos esperando las novedades, como te decía, su situación es crítica. Por ahora es lo que tenemos. Así que habrá que esperar estas 48, 72 horas para ver cómo evoluciona después de esta operación, Maxi. Bien, Lili, volvemos ahí en cualquier momento. Ahí estaba Liliana Caruso. Salió Berni a decir que este tipo de casos tiene que utilizarse la pistola Taser, la pistola eléctrica que da una descarga y que no es letal, porque si no la policía no tiene otra forma de actuar ante la agresión de una persona, digamos, evidentemente, no sé, un brote psicótico o una persona muy exaltada con un cuchillo, con un arma blanca. Exactamente, Maxi. Y de hecho, con estas declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, reabre una discusión hacia dentro del Gabinete Nacional. No nos olvidemos que una de las primeras decisiones que tomó la ministra Sabina Frederick, la ministra de Seguridad Nacional, cuando ingresó, fue suspender una licitación que había realizado su antecesora, Patricia Bullrich, para comprar precisamente estas armas no letales. Y de hecho la explicación que dio la ministra de Seguridad Nacional de este gobierno era que efectivamente no se puede asegurar que no son letales, que en algunos casos pueden serlo, que puede terminar generando, digamos, abusos por parte de las fuerzas de seguridad y por lo tanto había rechazado su uso en las fuerzas federales. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires después sí se autorizó la compra para algunos casos en particular. Y lo cierto es que ¿se usan? No se usan, todavía no están, digamos, en la calle, pero hay una compra que en su momento impulsó también Horacio Rodríguez Larreta, pero para no avanzar con la discusión, quedó ahí. Y de hecho, lo que está haciendo Berni, que dicho otro dato, digamos, más allá de que quedó fuera de la lista de diputados nacionales, va a ser candidato a diputado provincial por la segunda sección electoral, o sea, el norte de la provincia de Buenos Aires, para probablemente volver a la Cámara de Diputados provincial, donde no nos olvidemos que antes de ser ministro de Seguridad había estado en la legislatura bonaerense, Sergio Berni, ¿no? Y lo cierto es que abre una discusión hacia dentro del Gabinete Nacional. Otra, digamos, cuando Berni también opinó algo parecido, ¿te acordás, Maxi? En septiembre del año pasado, el caso de un policía que fue asesinado en la esquina del Malva, que también fue una situación similar, una persona que tenía también un cuadro psíquico grave, terminó, digamos, apuñalando a un policía. Mató al policía y después falleció la persona porque le dispararon, ¿no? Y terminó falleciendo también. Y el policía falleció también. El agresor digamos. falleció y el policía falleció. Y de hecho, en ese caso, también fue Sergio Berni quien dijo que para una situación como esa, que la que estamos viendo, digamos, que fue la situación ahí en la esquina del Malva en septiembre del año pasado, se tendría que haber usado la Taser y que se evitan las muertes. Digamos que se puede resolver de otra manera la situación. Así que metiendo ruido, Maxi, en la discusión sobre el gabinete, con una de las ministras que también vienen siendo señaladas como las que deberían ayudar a oxigenar el gabinete del presidente, ¿no? Bueno, a ver, están Gustavo Marangoni y Graciela Romer. Gracias a los dos. ¿Cómo vieron el tema del cierre de las listas? ¿Quién ganó, quién perdió en estas danzas de candidatos? Mañana vamos a mostrar más puntualmente quiénes son cada uno de los candidatos y un poco las paradojas que hay, algunos que van ahí en esa misma lista, pues son listas sábanas, donde en algunos casos, no solamente en el oficialismo, sino en la oposición hay visiones muy encontradas, digamos, diferencias muy fuertes respecto a todo, a la política, al país, a todo. Graciela, ¿cómo estás viendo este cierre de listas? ¿Quién ganó, quién perdió? No, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, comparto, ustedes venían haciendo este análisis, creo que efectivamente en el oficialismo, claramente la ganadora es Cristina Fernández. Ahora, en realidad esto no es una novedad, creo que esta es la modalidad de construcción, digamos, de esa coalición, de la coalición gobernante, digamos, desde el 19. Y además creo que ha habido un frío cálculo acerca de, por ejemplo, a quién nominar en los dos principales distritos, digamos, el cabeza de lista. Nominar en la provincia de Buenos Aires a Tolosa, digamos, en primer lugar, y a Santoro en la capital federal, bueno, en realidad es 1 y medio, pues Santoro, digamos, tiene un excelente vínculo con el presidente Fernández, pero pertenece a la Cámpora. Yo creo que lo que hay es una réplica de lo que es la modalidad de gestión, digamos, del gobierno nacional. Discúlpame, Graciela, Santoro, porque
a la cámpora no pertenece. No, porque de hecho él viene del radicalismo, es otro espacio. Creo que de nunca hecho, lo dejaron entrar a la cámpora. Pero la pertenencia no tiene que ver solamente con el origen, tiene que ver, digamos, con las identidades y, digamos, la activación de esa pertenencia. Pero es independiente de eso, pero en todo caso, digamos, la lógica, digamos, que a mí me parece que ha predominado es realmente mostrar claramente el liderazgo y la capacidad de asumir el Unidos Podemos, ¿no es cierto?, que tiene Cristina, y al mismo tiempo no golpear en demasía a Fernández, porque para ganar la elección necesitamos un presidente no más debilitado de lo que ya está, sin lugar a duda, y sobre todo por lo que es el contexto, digamos, socioeconómico en el cual se va a dar una elección de medio término, que como todas las elecciones de medio término, tienen como objetivo básicamente plebiscitar la función de un gobierno. Entonces, en este sentido, me parece que esto claramente tiene que ver con la lógica que funcionó en el oficialismo. En la oposición creo que los ganadores ha sido el radicalismo. Y digo el radicalismo porque me parece que ahí hay un intento de menos de corto plazo y más de posicionamiento en términos de el 2023. Hay un intento del radicalismo de reposicionar, digamos, o reposicionarse al interior de la coalición. Y dentro de ello me parece que la posibilidad de dirimir y blanquear, digamos, a través de unas primarias más tradicionales, cómo están dadas las distintas posiciones y las distintas lógicas de funcionamiento al interior del radicalismo, y cómo esto va a incidir en el posicionamiento de la coalición opositora, pensando en el 2023, me parece que es el radicalismo quien ha ganado en primer lugar. Pero también Rodríguez Larreta, esta asimetría entre la figura y el liderazgo de Rodríguez Larreta relativo en relación con Macri es importante y es interesante, porque haber sacado a Macri de la escena me parece que en la puja coalición oficialista versus opositora favorece a la oposición. Gustavo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, planteaba Graciela que Cristina ha también buscado integrar a todos. Obviamente la principal accionista del Frente de Todos tiene los votos. Tampoco teniendo los votos no le va a abrir el juego a todos los que no tienen los votos. Pero es cierto que le pone a Alberto Fernández la posibilidad de ponga a los candidatos. En el 2019 fue Mariano Recalde, que sí es de la Cámpora, el candidato a senador, actualmente senador del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora lo pone a Leandro Santoro y Victoria Tolosa Paz, que obviamente era la persona que quería a Alberto Fernández. ¿Cómo estás viendo ese juego de equilibrio? Cristina, de nuevo, más allá de los tironeos con la Casa Rosada, termina haciendo un armado electoral en el que privilegia la unidad. Sí, creo que la réplica de la lógica del 2019 está, en este caso para una elección legislativa, pero está vigente. Ella en el 2019 se ubicó en el segundo término de la fórmula porque sabía... Se congeló Marangoni. Graciela, ¿querés acotar algo sobre esto que estábamos hablando? No, vos sabés que yo lo que quisiera es un poco rescatar este tema de salirnos de la coyuntura, digamos, de la selección de las listas, de la confección de las listas. Hablamos permanentemente de los problemas institucionales que tiene la República Argentina. Y cuando pasa este tipo de cosas, las primarias, que de alguna manera también fueron denostadas por un sector importante, digamos, yo te diría de los opinadores en general, no solamente el periodismo, digamos, pero quienes de alguna manera tienen participación en los medios en términos de la unidad de la coalición de gobierno y la fragmentación de la oposición. Yo creo que esto es altamente positivo, porque de alguna manera, primero, pone en funcionamiento y demuestra que en realidad nuestro problema de deficiencia institucional tiene menos que ver con la legislación existente que con la puesta en funcionamiento, digamos, digamos, por parte de la dirigencia, sobre todo la dirigencia política, de esa normativa. Yo creo que es altamente favorable poder
ver al interior de la coalición opositora el quién es quién y poder negociar a posteriori su integración para un proyecto más amplio. Ahora, Graciela, fíjate vos, ¿no? Y ahora sí lo sumamos a Gustavo Marangoni. Desde el 2013 que el peronismo no lograba, recién lo logró en la última elección en 2019, volver a unificarse, ¿no? En los principales distritos y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. 2013, cuando se abre Massa, después 2015, donde también estaba Massa en carrera, y había otras, bueno, Labaña también, sí, también después Randazzo. Después en el 2017 Massa y Randazzo, es decir, distintas opciones dentro del peronismo, ¿no? Evidentemente el peronismo ha aprendido que puede pasar cualquier cosa menos volver a dividirse, que es un poco lo que estamos viendo. Y en esta elección sí hay PASO, más allá de la ciudad de Buenos Aires, que parece ser no muy relevante la PASO en Juntos por el Cambio, pero sí en la provincia de Buenos Aires una PASO importante. Es cierto que vos estás diciendo al mismo tiempo hay una transición de liderazgos. A ver si pueden cerrar el micrófono, que alguno tiene abierto el micrófono, se escucha el aire del programa en sus computadoras. Es decir, Larreta está ejerciendo ahora el nuevo liderazgo y obviamente eso le genera que haya sectores que lo cuestionen. Pero bueno, también la oposición supuestamente había aprendido que tienen que ir todos juntos, que no pueden dividirse porque si no, no hay forma de enfrentar al peronismo. ¿Esto cambió, Gustavo? ¿Vos ves que con lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, con la interna Manes, Santilli, esto se pone en riesgo? A ver, Maxi, vos señalas algo que yo creo que hay que subrayarlo. Esta PASO no es una encuesta. Viste que a veces se decía la PASO es una encuesta. Esta PASO no es una encuesta. Esta PASO no es una encuesta porque hay 17 distritos en los que la oposición va a una primaria. Y además confirma otra cosa, que la PASO es un instrumento que funcionalmente es más utilizado por las oposiciones de turno que por los oficialismos de turno. Vos fijate que Juntos por el Cambio, 17 provincias, va interna y en 18 distritos el Frente de Todos va unido. Solo va interna en 6, de los cuales es oposición en 4. Entonces ahí hay una lógica que indudablemente hace de esta primaria un capítulo mucho más importante del que tuvo en años anteriores. Dicho esto, creo que hay que observar también dos cuestiones. Hay dos gobernadores que están en puja, me refiero a Tucumán y Santa Fe, dos gobernadores peronistas, que están en puja con sus vicegobernadores. Así que, evidentemente, ahí también se resuelven otras cosas como para extender la mirada más federalmente. Y vamos a estar todos mirando la provincia de Buenos Aires, donde, ahora retomo lo que se había cortado, Cristina replica la lógica del 2019, es decir, ella está corrida un poco de la foto, pero el jamón del medio se lo lleva ella. ¿Por qué? Porque independientemente del resultado de septiembre y de noviembre, en el bloque de diputados y en el bloque de senadores va a haber, si se quiere, más hegemonía, más fortaleza respecto de aquellos que se referencian con el liderazgo de Cristina. Y por supuesto se ha salvaguardado la autoridad del presidente, permitiéndole que dos personas allegadas a su entorno encabecen. Y un tema no menor, hay mucho juego territorial de parte del peronismo. Hay 4 intendentes que dejan su intendencia para llevar las candidaturas de senadores o diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires. Cascallares en la tercera, Di Chiara en la sexta, Torchio en la cuarta, Yelené en la quinta, y además está la estructura de Sergio Palazzo, un sindicato de 100.000 afiliados que tiene 50.000 en la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay mucho despliegue de ferretería para encarar una elección que se sabe difícil, sobre todo en el territorio del 40% del padrón. Y con eso les hago la última pregunta, Graciela. Creo que lo ha reconocido el propio Kicillof, digamos, o leí por ahí que había un trabajo que recopilaba las últimas elecciones en pandemia. Obviamente los oficialismos en general han sido castigados en medio de esta pandemia que ha significado una crisis terrible desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista económico. Yo mostraba los números de cómo va a llegar la economía argentina a esta elección y va a llegar
con números de actividad, de inflación, de pobreza, de confianza del consumidor que están en los pisos históricos, digamos. Son situaciones, la mayor inflación, la menor actividad, la mayor pobreza, la menor confianza del consumidor. Ahora, contamos al principio del programa que en medio de todo eso, lo peor que podría pasar es otra crisis cambiaria. Y Cristina este fin de semana se preocupó por enviar el mensaje de que los DEC que va a enviar el FMI se van a usar para pagarle al fondo y eventualmente llegar a un acuerdo. ¿Ustedes ven que si no hay crisis cambiaria, el oficialismo tiene chances de ganar una elección que en otro contexto sería imposible pensar que pudiera ganar un oficialismo? Porque la verdad que los números son espantosos, no solamente los más de 100.000 fallecidos, sino también lo que ha ocurrido y ocurre con la economía. Yo creo que llega competitivo, Maxi, aún en este contexto que vos describís, porque justamente en el terreno de la economía, en todo caso será la discusión entre un roto y un descosido. Es decir, digamos, Juntos por el Cambio no tiene el CD de grandes éxitos para volver, si es que ahora todavía el CD se usa en términos económicos. Así que ahí, en un terreno que por supuesto el oficialismo no la tiene fácil, porque obviamente que en términos económicos la situación es la que vos describís a diario en tu programa, sin embargo, yo creo que de alguna manera eso fue algo que se perdió en ese acto del sábado, que fue a mi criterio excesivamente largo, porque el mensaje que debió haber quedado firme es el del spot, que decía estamos saliendo. Uno después puede discutir o no, pero digo, ese es el mensaje, estamos saliendo. Lo que van a querer transmitir es que esta vez sí, el salir es polisémico, involucra salir de la cuarentena, salir de la pandemia, pero también salir de la crisis económica. Y me parece que es ese mensaje el que empatiza mucho más con las necesidades del oficialismo que el hablar del neoliberalismo de los 90 o el 2001 o el 2003. Por eso quizás de aquí en adelante lo que vamos a ver más es que los candidatos estén al frente y los que ayer, el sábado, estaban al frente, ahora estén atrás, porque lo que hay que poner en el candelero es lo que sucederá de aquí hacia adelante. Quizás el oficialismo tenga la contemplación en el 2021 que tuvo el oficialismo del 2017, cuando Macri apelaba que más allá de los resultados no llegaban, todavía estaba pero disculpame, Gustavo, 2017 la inflación era 25%, fue el único año de crecimiento de Macri, hubo un mini boom de consumo con atraso cambiario, no sé, 4 millones de crédito barato de ANSES y una actividad económica que rebotó esos meses de la elección fuertemente, ¿no? Impulsada por el consumo, básicamente, porque el dólar te había quedado nuevamente barato. Ojo que el escenario es totalmente distinto, ¿no? al que estamos viendo en este 2021. Sí, perdón, Graciela, un segundo nada más. Sí, Maxi, es cierto lo que vos señalás, fue el único año de indicadores positivos de parte de Macri. Recordemos también que era un año que venía de fuertes ajustes. Sí, pero había sido un año donde te recuperaste de lo que había sido la recesión y la caída del poder adquisitivo del año anterior. Se podría aplicar, por supuesto que coincido con vos que no es exactamente lo mismo, pero se podría aplicar decir, bueno, estamos recuperando parte de lo que se perdió el año pasado y ahora sí salimos. Yo no estoy diciendo que vaya a suceder, digo que el oficialismo está haciendo hincapié en eso de la salida. Hay que mirar el spot que pasó desapercibido en medio de discursos tan extensos y tan anclados en el pasado para tratar de adivinar el eje de la campaña del presente. Graciela. A ver, yo creo que la visión dada por el último spot del oficialismo es excesivamente optimista, porque aún ese concepto polisémico del que estamos saliendo, acá hay dos ejes que entrecruzan. Estamos saliendo de el manejo de la pandemia, estamos saliendo de la cantidad de muertos, estamos saliendo de la cantidad de vacunas o de las pocas vacunas que tenemos para vacunar, o estamos saliendo de la inflación, ¿no es cierto?, del deterioro salarial que ha producido la recesión económica, la inflación, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que lo veo más difícil, salir, que el gobierno pueda tener señales claras y que la población pueda realmente vivenciar que se está saliendo de la recesión, se está saliendo del deterioro económico, etcétera. Lo veo difícil, sobre todo
para lograr el objetivo que realmente tiene el oficialismo, que no es solamente ganar, sino cómo gana. Hay un objetivo estratégico que tiene que ver cómo lograr realmente obtener la suficiente cantidad de bancas en el Congreso, sobre todo en la Cámara Baja, para poder cumplimentar los objetivos, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno para el segundo tramo realmente de estos 4 primeros años. Entonces yo creo que la situación, digamos, no es seria, pero realmente es difícil anticipar, porque todas las encuestas lo que muestran son diferencias en el aquí y ahora, con cerca de 30-35% de indecisos, pero hay paridad y con diferencias de no más de 4 o 5 puntos, ¿no? Sí, sí, ahí estaba pensando, Glass decía acá que Larreta quiso desmacrizar iba a querer desmacrizar la campaña, ¿no?, con candidatos donde el expresidente ha tenido poca participación y ha puesto las caras que quiere poner Larreta, digamos, que no estén muy vinculadas al gobierno anterior. Pero bueno, esa estrategia es lógica, porque la verdad que en semejante situación económica y sanitaria, cualquier oficialismo estaría en serios problemas. Lo que sucede es que acá la oposición acaba de perder una elección también por el fracaso económico de cómo terminó el 2019. Porque si no, la verdad que sería un paseo para la oposición ganarle a un oficialismo en estas condiciones. Y como dicen ustedes, la situación está bastante pareja. Y la otra cuestión, más allá de las encuestas, nadie sabe cómo reaccionan las sociedades ante esto, porque nunca ocurrió. Digamos, un hecho de pandemia, no solamente están los indicadores económicos, sino más de 100.000 fallecidos en el medio, nunca ocurrió, ni en la Argentina ni en el mundo. Entonces, no sé si se puede proyectar lo que ocurrió en elecciones anteriores. No, lógico, porque la propia Cristina el día sábado señalaba que esta es una elección diferente y obviamente que estaba haciendo alusión al contexto de pandemia, así que evidentemente eso está advertido. A ver un segundito, porque estoy escuchando medio mal. Decime, cerrame acá, Graciela, por favor. No, el tema va a ser cómo se va a conceptualizar en la campaña, ¿no es cierto?, cómo se va a transmitir este tema, el eje de la pandemia. La pandemia tiene que ver fundamentalmente con las vacunas, ¿no es cierto?, y todo lo que está vinculado, digamos, con la inexistencia de vacunas, va a tener que ver con la impronta que produce los más de 100.000 muertos, ¿no es cierto?, o con qué va a tener. Yo personalmente creo que el tema pandemia versus economía va a tender a priorizar el tema económico, digamos, sobre todo ese sector de clase media pauperizada, que es a donde me parece, o los arrepentidos de alguna manera de quienes votaron al oficialismo en las elecciones presidenciales. Ese va a ser básicamente el objetivo, digamos, para poder lograr ganar la elección con la suficiente cantidad de votos, ¿no? Gracias a los dos, siempre muy interesante escucharlo, Graciela Romer y Gustavo Marangoni. Bueno, ¿qué pasa con las tarjetas? Están las tarjetas explotadas con endeudamiento y obviamente es lo peor que puede ocurrirte cuando te financias con la tarjeta, ¿no? Pagar el resumen y estar pagando el mínimo y financiarte con la tarjeta de crédito. Es lo que quieren los emisores de tarjeta, ese es el negocio de las tarjetas acá y en Estados Unidos y en todos los países. No el buen pagador, no el que efectivamente se beneficia con los puntos porque está al día con su tarjeta. Ahí lo que buscan es, en todo caso, el costo de transacción. Ahí el que paga el costo de la tarjeta es el comerciante, que le cobran comisiones. Pero el negocio de la tarjeta, más allá del tema de la transacción, que ahí lo paga el comerciante, no el usuario, con el usuario es que vos no pagues el resumen completo de la tarjeta y te financies con la tarjeta de crédito. Claro, ese es el gran negocio de los emisores de tarjeta y los bancos cuando son emisores de tarjeta. Y hoy estamos en una situación donde hay mucha gente endeudada con tarjeta de crédito que no puede pagar el resumen, está pagando el mínimo. Y claro, lo que está ocurriendo es esto, que la gente, mientras estuvo la pandemia, hubo menos trabajo, menos ingresos, usó la tarjeta, se financió a largo plazo, empezó a pagar las cuotas, algunas cuotas no se pudieron pagar, pero claro, queda menos margen justamente para poder endeudarse, seguir usando la tarjeta. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, acá están los números de la hora 12, te das cuenta cómo la gente cuando usa la tarjeta la usa para rubros donde gasta menos y para tomar deuda o endeudarse a menos cantidad de cuotas porque ya no tiene espacio para pagar
a más largo plazo. Fíjate, el Ahora 18 hace un año, esto es información oficial de las tarjetas, hace un año el Ahora 18 lo usaba el 26,3% del endeudamiento en cuotas. Hoy del 26,3 pasaste al 17%, hoy es en junio. ¿Por qué? Porque la gente ya no puede, no tiene espacio en la tarjeta para justamente endeudarse a 18 cuotas, tiene que bajar la cantidad de cuotas. El Ahora 12 del 52,4% de hace un año pasó al 39,1%. Y en cambio empiezan a crecer los planes a 3 y a 6 cuotas. Es a diferencia de lo que pasaba con los de más largo plazo. El Ahora 6, de 10,6% de la gente que lo usaba, pasó al 25,8%. Y el Ahora 3, de apenas el 10,7% del año pasado, ahora al 18,1%. ¿En qué se está gastando? ¿Qué dicen justamente las administradoras de tarjetas de crédito? Menos en electrodomésticos, la gente lo usó más el año pasado cuando tuvo que comprar básicamente, por ejemplo, notebooks o computadoras, usó el espacio que tenía con las tarjetas de crédito ahí, lo usa más ahora para pagar ropa y también para gastronomía. El año pasado no había gastronomía, por eso crece ahora la gastronomía. Y lo que gasta, lo gasta a menos plazo, se usa menos cantidad de cuotas. Bueno, y mirando estos números, nosotros acá habíamos anticipado que el gobierno está viendo de qué manera da más cantidad de plazo para darle más espacio a la gente que no tiene posibilidad de endeudarse. Voy a usar, por ejemplo, una hora 24, una hora 30. Si vos das más cantidad de cuotas para pagar, cada cuota es más chiquitita y le das justamente más espacio a aquel que ya no lo tiene porque usó la tarjeta el año pasado en medio de la pandemia. Bueno, vamos a contar un poco en algún otro programa cómo es el negocio de las tarjetas de crédito, pero insistimos, este tema de que haya un endeudamiento fuerte con tarjeta de crédito es un problema para los usuarios, no para las tarjetas, que deben estar felices con eso. Acá y en otras partes del mundo, el negocio de la tarjeta hoy es para los usuarios que están al día con la tarjeta y le dan todo tipo de beneficios, los usuarios VIP, Premium, acumulen puntos y demás, el negocio es que gasten mucho porque ahí cobran un costo de transacción las tarjetas a los comercios o al que está vendiendo ese producto o ese servicio. El usuario se ve beneficiado. Ahora, el tema es encontrar a los otros que acumulan deuda sobre la tarjeta y sobre lo cual no solamente hay punitorios, sino intereses exorbitantes. Ese es el negocio de las tarjetas de crédito. Y lo que está ocurriendo en momentos de crisis, obviamente, es que mucha gente ha dejado de ser, después no recuerdo los nombres, cómo lo llaman al que está al día y ese buen pagador, que no es, insisto, la crema del negocio, les interesa, en todo caso, por el costo de transacción que pagan los comercios, que además es cada vez más bajo porque están regulados por los estados. Los estados están regulando cada vez más los costos de transacción y hay, es cierto, cada vez más competencia con los medios de pago digitales. Pero el otro tema es el gran negocio, ¿no? El negocio financiero que obviamente en momentos de crisis se dispara. Vamos a Brasil porque fíjense lo que dijo Bolsonaro, que está en campaña política. Hay elecciones en Brasil el año que viene, y efectivamente Bolsonaro ya está viendo cómo va a armar su campaña política, básicamente para enfrentar a Lula, que tiene mucha afinidad obviamente con el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández se ha metido también muchas veces en la política doméstica brasileña. Y Bolsonaro, el eje de su campaña, o parte de su campaña, es diferenciarse de Argentina. Dice que Argentina es un desastre, que no solamente en términos de fallecidos por la pandemia, sino también en crisis económica, que Argentina va directo a Venezuela. Y que muchos países tienen el riesgo de ir a Argentina. Y que los argentinos se están yendo a Brasil, porque en Argentina se están coartando cada vez más las libertades, como ocurrió en su momento a Venezuela. Escúchenlo, porque lo que dice es, en Venezuela primero se fueron los que tenían plata, los más ricos y demás, ahora se están yendo los pobres. En Argentina se están yendo del país también los más ricos, clase media alta y demás, los que tienen posibilidades. En algún momento se va a ir todo el mundo de la Argentina porque es un desastre. Bolsonaro haciendo campaña demonizando a la Argentina del kirchnerismo. Mirá.
Pessoal, prestar atenção um pouquinho. Tenho, a verdade... Prestar atenção, por favor. O nosso futuro está aqui. Como é que está a Argentina? Tenho ganas de chorar. Infelizmente, minha família está bem, mas o povo argentino está desesperado e vejo que o governo fala de todos e tira a atenção do problema onde realmente está. Olha só, o povo argentino, rivalidade conosco apenas no futebol. Fora isso, é bom que temos vizinhos fortes e que o povo vivendo em liberdade. Eu estive na Argentina em 2019, não é novidade que eu falo aqui. E eu falei lá, sim, estava o Macri, o presidente, que se voltasse o que o governo Macri pegou lá, se voltar aqui o Brasil no futuro, que nós vivemos há pouco tempo, o futuro da Argentina seria triste. E teríamos que preparar uma operação acolhida no Rio Grande do Sul, a exemplo de Roraima para com Venezuela. Por enquanto, quando os regimes vão tomando a liberdade das pessoas, a primeira classe que sai é a classe A, que é o pessoal com dinheiro. Para esse pessoal vem para países outros, né? Em especial aqui a Argentina. Já começou a chegar argentino no Rio Grande do Sul. Depois sai a classe média e por último os mais pobres. Como os pobres agora saem da Venezuela. Agora, por que isso daí? Tolhendo a liberdade do povo, que querem fazer no Brasil, cada vez mais. Estrangulando os meios de produção. A Argentina teve por 30 dias proibido exportar carne, para sobrar carne para o povo, medida populista. Além de não sobrar carne, o preço subiu. Isso estimulou a produção agrícola, a interferência na produção agrícola. Alguém pode falar, eu não tenho nada a ver com a Argentina. Calma lá, nós somos vizinhos, nós queremos o bem da Argentina. Agora a situação lá se caminha rumo à Venezuela. Assim como a Venezuela se caminha rumo a Cuba. Assim como outros países da América do Sul caminham rumo à Argentina. Bueno, ahí está Bolsonaro. Vamos a hablar con Eduardo Sinkowski, que es periodista en Brasil. Eduardo tiene una consultora de medios y, análisis político. Y de análisis político, en realidad es consultor político, y está en San Pablo. Eduardo, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que quiero preguntarte, más allá de que obviamente Bolsonaro usa el eje, también de parte de la dirigencia política acá, digamos, lo contamos Patricia Bullrich, los sectores más extremos de Juntos por el Cambio, que no son hoy los mayoritarios en la lista, pero el eje es Argentina va a Venezuela, no solamente en términos económicos, sociales, sanitarios, sino desde el punto de vista de libertades políticas y demás. Es un eje fuerte de campaña de Bolsonaro para diferenciarse de Lula, que está apoyado por Alberto Fernández y Cristina. Sí, diría que es un mensaje mucho más para el público interno que para afuera. La repercusión que tiene con las relaciones de Argentina, esas declaraciones son pocas. En realidad el problema que Bolsonaro tiene está muy fragilizado internamente y tiene que hacer de todo para sostener el 26% que tiene de aprobación pública. Entonces, frente a ese dilema, Maxi, lo que hace es continuar encontrando enemigos imaginarios. Hoy Argentina entra en esa lógica. Si en el pasado se demonizó Lula como que no le prestemos plata a través del Banco de Desenvolvimiento de Desarrollo, no le prestemos plata a Venezuela, no hagamos, se decía que iba a ser el sub de Venezuela, que iba a ser gasoductos en Venezuela, o que se apoyaba un puerto en Cuba, que el gobierno de Fernando Henrique también apoyó un puerto en Cuba. Entonces, si se transforma en ese eje de encontrar un enemigo imaginario, eso prendió para su electorado. Diría que para el común de la gente le importa muy poco eso, le importa muy poco si Argentina va para Venezuela o no. En realidad es una muletilla de campaña tratando de defender su electorado, porque el gran problema que hay acá hoy en Brasil es cómo se para la inflación. Vos pensás que hoy Brasil tiene una inflación, una meta de inflación del 3.75 y por lo menos va a llegar al 6. Los últimos 12 meses la inflación... Eduardo, está bien. Comparado con Argentina es muy poco, correcto. Que me digas que Brasil está en una situación que estuvo, que la verdad que fue uno de los países que peor manejó la catástrofe sanitaria, es uno de los pocos países que está por arriba todavía de la Argentina en términos de fallecidos, ajustado por población, por millón de habitantes, digamos. Pero bueno, está Argentina junto con Brasil en el top 10 de los países que más duro pegó la catástrofe sanitaria y demás.
Ahora, desde el punto de vista económico, es cierto que como otros países, la suba de precios de las commodities se ha impactado. El tema del arroz en Brasil, en los sectores populares y demás, pero estamos hablando de 6% de inflación, 7% de inflación anual. En los últimos 12 meses, 8.35. Bueno, para Argentina parece nada. Pero ¿sabe cuánto es la inflación de alimentos? Max? Arriba del 20, arriba del 20. Arriba del 20. Entonces, esa es la inflación y ese es el problema. En ese punto el gobierno nos está entregando, ¿sí? Y el auxilio emergencial, lo que es el IFE local, se acaba en octubre. Entonces, tenemos un país con 14.7 de desempleados. Entonces, en ese punto, Bolsonaro sale de la discusión económica, que es la que le importa al común de la gente, y va a una discusión más ideológica, más de barricada, a fondo, digamos, con el objetivo de sostener su 26% de aprobación. Hoy Maxi, con el 26% de aprobación que él tiene, uno podría decir que le garantiza la segunda vuelta el año que viene. Entonces, lo que Bolsonaro va a hacer a futuro, hoy tiene como dos grandes objetivos. Primero, llegar. Bolsonaro tiene 126 pedidos de juicio político. ¿Sí? Entonces, la pregunta es cómo llega, cómo esos 126 pedidos de juicio político no se transforman en un impeachment. Y segundo es cómo él consigue sostener su base. Esa base la sostiene ideologizando la discusión. Te hago una sola pregunta más. Después vamos a discutir más adelante, seguramente cuando esto avance, cómo llega Bolsonaro. Evidentemente el tema de ir a los núcleos duros también tiene su rédito. Hay mucha gente en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que todavía cree que Biden es un presidente fraudulento de Estados Unidos, que no ganó correctamente la elección. Y ojo que Bolsonaro ya deslizó él, que va a ser la gran Trump el año que viene si no le gusta cómo salen los resultados electorales en Brasil. Pero la pregunta concreta era, ¿hay argentinos que efectivamente se están yendo ahí a Brasil, a Río Grande do Sul, a las localidades del sur de Brasil? Mira, yo desconozco los datos oficiales porque él dice, da a entender en esas declaraciones que la hizo el jueves en su canal público, que como que habría grupos enormes de argentinos, luego que la frontera está cerrada, entonces el flujo migratorio, yo desconozco los datos, soy sincero, no conozco el dato exacto de cuántos argentinos emigraron o inmigraron para Brasil, pero uno tendría que pensar que si vienen no van a Río Grande do Sul, porque aparte él hace una comparación con Roraima, que es el límite de Brasil con Venezuela, porque la inmigración que Brasil tiene de Venezuela es una inmigración que viene a pie, que cruza, y es diferente la inmigración que viene de Argentina, que viene en avión o viene en transporte. Entonces, esa comparación también es populista. Él dice, bajó el precio de la carne y eso no sirvió. Fíjate que en Brasil, en marzo de este año, Bolsonaro se vio envuelto en una discusión sobre el control de precios de los combustibles, que vos sabés que es una variable muy asociada con la inflación. Y Bolsonaro cambió el presidente de la Petrobras, que es la principal empresa del país, que tiene mayoría del Estado, justamente para tratar de controlar los precios. Entonces, este discurso de Bolsonaro de, ellos son el demonio y el enemigo imaginario, también le queda corto o le hace agua. Eduardo, gracias, muy amable como siempre. Está Eduardo Zinkowski, analista y consultor político desde San Pablo. Decíamos que también se va a mover el gabinete. ¿Qué información tenés, Damián? Sí, Maxi, con el cierre de las listas como mínimo ya hay 4 nombres que van a salir del gabinete nacional. Uno es un nombre que se venía mencionando como candidato y finalmente lo será, y que está en el puesto 2 en la provincia de Buenos Aires, que es Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social. Ya es uno de los nombres que se va a ir del gabinete. Por otro lado, Agustín Rossi, que decidió enfrentar al candidato del gobernador para elección a senadores, y también la lista va a competir contra la lista donde lleva la candidata de Cristina Fernández. El ministro de Defensa también, si llega a entrar, que de hecho es su aspiración, va a dejar el gabinete. Y después, por supuesto, Victoria Tolosa Paz, la presidenta del Consejo de Políticas Públicas, y un hombre, Maxi, del que se habla poco, que es Martín Gil, que es el subsecretario de Obras Públicas, es decir, uno de los hombres que maneja tal vez una de las cajas más importantes en materia de obras públicas, que es la que además lleva la relación con los intendentes, que es cordobés, va a ser el primer candidato de la lista del Frente de Todos en la provincia de Córdoba. Explícame la movida de Rossi, no la entiendo en Santa Fe, ir a enfrentar al gobernador, a Perotti. A Perotti, que además después vamos a contar. Exactamente, porque la fórmula de Perotti, que es el candidato que pone él, lleva como segunda a la candidata que quiere Cristina, María de los Ángeles Sacnún. Rossi, que está enfrentado con el gobernador Perotti, dice, yo no quiero que el peronismo de la provincia esté representado por ellos. Él intentó ser candidato o a primer diputado o a primer senador en una lista de unidad.
Perotti le dijo que no y por lo tanto lo enfrenta acompañado de la vicegobernadora de Perotti. O sea, el peronismo santafesino, que en los últimos años logró mantenerse unido a fuerza de internas muy fuertes. Y Rossi tomó más esta allá de lo que decisión. diga Cristina, Más allá de a lo ir... que diga Cristina, pero con la bendición del presidente de la Nación. Ah, O mirá sea, vos. eventualmente Rossi se va a convertir en el único senador que responda a Alberto Fernández, porque los demás vienen a través de los gobernadores o de la propia Cristina. ¿Ya se sabe quién va a reemplazar a Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social? Este es un ministerio muy importante. Bueno, hay Más 4 allá de lo que nombres, pase Maxi. en defensa, ¿no? Acá el desarrollo social es clave. Exactamente, porque de hecho es la caja Sí. social y de las políticas sociales. Hay 4 nombres que están, Maxi, circulando. Y cuando dice circulando es o que los mencionan dentro del propio oficialismo, Sí. o que del gobierno o de la alianza del oficialismo. Por un lado, se mencionan a 2 intendentes, a los más cercanos al presidente. Por un lado, Zabaleta, de Hurlingham, y Mariano Cascallares, 2 intendentes que le responden. De hecho, en la discusión sobre el armado de listas se había dicho, bueno, lo que pasa es que alguno de los intendentes va a ir a la Casa Rosada. Y después hay 2 nombres que se mencionan, Maxi, que vienen del cristinismo. Por un lado, Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional, que es la mano derecha de Máximo Kirchner en el armado de la estrategia parlamentaria dentro del bloque del Frente de Todos. Y el otro, el que ocupa ese lugar en la provincia de Buenos Aires, Andrés Cuervo Larroque. De todos modos, La Cámpora. ¿qué dicen en la Casa Rosada? Todavía no hay ningún nombre definido. Se va a decidir recién cuando sean electos. Por lo tanto, el gobierno no quiere hoy abrir la discusión y ver quién gana y quién pierde en el reparto de cargos. ¿Y por qué, Maxi? Porque cuando uno precisamente habla con dirigentes cristinistas, todavía dicen, bueno, hay que ver quiénes se quedan a fin de año, la discusión no se cerró, y vuelven a mencionar ese listado de ministros. Pero perdón, Arroyo no va a ser candidato a diputado y va a ser ministro de Desarrollo Social también. Por ahora sí. ¿Qué va a Sí, hacer sí. campaña siendo ministro de Desarrollo Social? Y lo mismo va a hacer Goyán en la provincia de Buenos Aires, ministro de Van a Salud. continuar, Por ahora siendo... sí. De hecho, lo que dijeron es que van a eventualmente encontrar un momento de la campaña para bueno, hacer el cambio. escuchame, Ahora, sos el único que ministro de tiene Salud y seguís siendo... y en campaña, haciendo podrían campaña. tomar licencia eventualmente. El único que tiene certeza sobre quién es el reemplazo es el reemplazo de Goyán, que va a ser Kreplak, ya está confirmado. Todos los demás no hay nombre porque evidentemente, Maxi, hay tensión sobre ¿Qué? quiénes van a Pero ser si los va a ser reemplazantes. el reemplazo de Goyán, lo lógico sería que lo reemplazara cuanto antes, digamos, pues esto de ser ministro de Salud en un área estar en clave, campaña, o ministro de Desarrollo Social y seguir de campaña, la verdad que llama la atención más en este momento. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, 185 pesos el dólar paralelo, 170, 171 los dólares alternativos. Hay una ola de dolarización. Después, si querés, te doy los números Sí, lo vemos después. de esa dolarización. Tanda, yo volvemos. Ya va a contar de Damián Glance el tema de los contratos, cuánto cuestan los contratos con los laboratorios por el tema vacunas, ahora que se han cerrado prácticamente todos los contratos. Vamos a Miami, porque ahí está el doctor Andrés Cotton. Atención, porque venimos viendo que hay un rebrote de casos en Miami, donde hay vacuna por todo lado, pero hay mucha gente que no se quiere vacunar y eso está generando el rebrote de casos. Y ahora vamos a ir a España, donde también hay nuevas restricciones para el ingreso de argentinos. Doctor, gracias por atendernos, muy amable como siempre. Hola Maxi, ¿cómo estás? Bien, Saludos para todos. ¿Qué está pasando ahí en Miami, donde han vacunado incluso mucha gente que ha llegado de Argentina, de Brasil, de Latinoamérica y demás? Hay vacuna por todos lados y aún así hay un rebrote grande de casos. Sí, estamos viendo, digamos, en las últimas 2 semanas muchísimos casos más de lo que habíamos venido visto en el último mes. En el último mes, digamos, casi no había casos. En Miami, te digo, había 150 casos por día, hoy ya hay 1.000, 1.500 por día. Y sí, la variante Delta vino con todo y está afectando muchísimo a la gente. Digamos, hoy, para darte un dato, habré visto entre 5 y ya hay 10 pacientes infectados. La mayoría, digamos, que la gente que está vacunada andan perfectamente bien. Los que no están vacunados, todas las terapias intensivas acá del Jackson son personas que no están vacunadas. Los que están vacunados tienen una gripe normal, se quedan en la casa, tienen que mantener la cuarentena, el aislamiento, etcétera. Pero, bueno, no deja de ser difícil para la gente. Nosotros vemos acá muchísimos viajeros
y bueno, se tienen que quedar 10 días, aislarse, etcétera. Es todo bastante Doctor, complejo. y básicamente es este grupo de la población que no se quiere vacunar. Están las vacunas disponibles, pueden ir cuando quieran y demás y no se quieren vacunar. Es increíble. Acá, aunque no crean, hay mucha gente que no se quiere vacunar y bueno, esas son las personas que se infectan, que transmiten a las personas que sí están vacunadas. Pero bueno, creo que de a poco el gobierno está tomando las medidas necesarias, de a poquito la gente se está empezando a vacunar, obviamente los que no se quieren vacunar. Estamos viendo también gente con 2 dosis de vacunas o con una dosis que estén completamente vacunados, que sí también se están infectando, así que también de vuelta hay que empezar a tener mucho cuidado acá con el tema de los barbijos, etcétera, la distancia, porque esto no terminó para nada. Doctor, gracias, es un gusto como siempre, el doctor Andrés Cotton allá desde Miami. Muy interesante como siempre. Está Sol Macaluso en Madrid. Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, un placer saludarte, ¿cómo estás? Gracias, Sol. Igualmente, bueno, ¿cuáles son las novedades para los argentinos que viajen a España? Bueno, efectivamente esta cuarentena de 10 días en principio, que podría ser acortada al 7º día con un test de antígenos o un PCR negativo. Pero esto es sin importar la nacionalidad, si has pasado el coronavirus, si no lo has pasado, qué vacuna tengas, esto es por provenir de un país de alto riesgo de incidencia del coronavirus. Hay varios países que están en esa lista, además de la Argentina. No sé cómo sigue el tema de Reino Unido u otros países, o Brasil, me imagino. Sí, esta lista está considerada sobre todo para países fuera de Europa y hay más de 25. Entre ellos, por ejemplo, Bolivia y Colombia, Namibia fuera de lo que es Latinoamérica. Y se debe a que España está intentando cuidarse y protegerse porque la verdad es que la variante Delta sigue siendo la predominante aquí en toda Europa y los casos lamentablemente se están multiplicando semana tras semana. Un argentino que viaje a España, aunque tenga 2 de AstraZeneca, igualmente tiene que hacer los 10 días de aislamiento. Así es, totalmente. Recordemos también que el argentino como tal no podría ingresar a menos que tenga una doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque el turismo en sí está cerrado hasta el 31 de agosto. En este momento estarían ingresando comunitarios. Sigue cerrado el turismo hasta el 31 de agosto. Sí, efectivamente, como se renovó esta restricción y añadieron esto de la cuarentena, también volvieron a reiterar que esto seguiría así hasta el 31 de agosto, mientras que la medida de la cuarentena se irá revisando